continuar con el siguiente ponente, que es Carlos Fernández Liria. Su ponencia se llama ¿Por qué leer a Lacan desde la izquierda? Y comentarles que Carlos Fernández Liria es profesor de filosofía en la Universidad Complutense y sus últimos libros publicados son Escuela o Barbarie, en defensa del populismo, y ¿Para qué servimos los filósofos? Y también se puede mencionar El orden del capital, el materialismo y Geometría y tragedia. Muchas gracias. Bueno, en el mundo lacaniano la verdad es que me siento siempre un poco intruso, no en un encuentro a partir de la obra de Jorge Alemán, porque yo diría que lo que más he leído del universo lacaniano es precisamente a Jorge Alemán, y bueno, realmente por lo poco que sé, pues se lo debo a él, o sea que creo que en eso pues sí que puede encajar un poco, o por lo menos me da alegría poder participar en esta especie de homenaje, ¿no? La ponencia que tengo que hacer se llama ¿Por qué leer a Lacan desde la izquierda? Es una pregunta en la que, en primer lugar, tengo que decir que, claro, a mí me queda mucho por leer a Lacan desde la izquierda, ¿no? Eso en primer lugar como advertencia. En segundo lugar, bueno, voy a intentar evitar una respuesta muy fácil, que es sencillamente recurrir al caso empírico Podemos. Es decir, podríamos decir que los que hemos estado en Podemos desde el principio hemos tenido, podríamos decir, una necesidad de psicoanálisis apabullante. Es más, se podría decir que Podemos ha sido un experimento humano muy rápido, en el que se han roto muchas vidas, en el que la gente, claro, ha trabajado tanto de una velocidad tan vertiginosa que ha perdido parejas, felicidades, estabilidades, trabajos e incluso en ciertos casos probablemente algo de salud mental. Hasta el punto de que en este experimento humano tan peligroso que ha sido Podemos, pues no es que hayamos acabado pensando que lo que necesitamos son muchos psicoanalistas, que también, sino muchos psiquiatras, porque realmente la cosa se ha convertido prácticamente en un manicomio. ¿Por qué leer a Lacan desde la izquierda? Bueno, pues por eso, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Por lo menos para comprender un poco por qué pasa luego lo que pasa. Eso sería la respuesta más fácil, que tengo que evitar un poco. Voy a hacer una referencia más bien a la forma en la que Jorge Alemán aborda el tema en sus últimas publicaciones. Obtengo una cita del libro de Horizontes Neoliberales, La subjetividad, de Jorge, en que nos dice esto. Dice, el capitalismo tiene mucha más fuerza de lo que pensábamos. No era solamente la explotación de la fuerza de trabajo, sino un modo de apropiarse de la subjetividad. El neoliberalismo, que es una mutación del capitalismo, se caracteriza por ser una gran fábrica de subjetividades. ¿Por qué leer a Lacan desde la izquierda? Pues efectivamente, pues porque ocurre que eso contra lo que lucha la izquierda, que se supone que es el capitalismo, pues al mismo tiempo también es una fábrica de subjetividades, tiene mucho que ver con la subjetividad, y mucho más aún en su versión neoliberal. Claro, decir esto en principio tampoco es algo totalmente novedoso, y yo creo que sí que hay en el libro de Foucault ciertas cosas muy novedosas. Esto es un planteamiento Foucaultiano bastante aceptado. Fue Foucault el que primero insistió en que el individuo era un constructo del poder, que no era el interlocutor del poder, sino que el individuo mismo estaba construido desde el poder, y en ese sentido también estaba construida su subjetividad, plasmada después en unos nombres y unos apellidos, en su carne de identidad. También tenemos el libro de Christian Laval y de Nardot, ¿no?, que se ha hecho bastante famoso, creo que se llama La nueva razón del mundo, ensayo sobre la subjetividad neoliberal o algo así, que bueno, ha insistido muchísimo en este tema y bueno, es un libro muy recomendable, ¿no? De todas formas, yo creo que la intervención de Jorge Alemán en este asunto
ha consistido siempre primero en advertir o en protestar contra ciertas exageraciones muy habituales. Es lo que Jorge Alemán suele plantear como en una frase que dice: el crimen no es perfecto. Es verdad que la subjetividad ha sido construida y es construida neoliberalmente, pero no es verdad que el crimen sea perfecto. Esto dicho contra ciertos discípulos de Foucault muy exagerados y bueno, también contra ciertos planteamientos que se pusieron de moda más bien en la cuerda negrista a finales de los 80. Yo creo que desde que un negrista ancestral como Gabriel Albiac publicó Adversus Socialistas y se empeñó en encontrar en el libro en el capítulo sexto inédito del Capital el concepto de subsunción real. A partir de ahí surgieron ciertas exageraciones por las cuales el capitalismo era tan absolutamente constituyente de todo, la ley del valor era tan ontológicamente constituyente que, por ejemplo, cuando los movimientos anti-Bolonia en esta facultad y en todas las de España, en todas las universidades de España, intentaron luchar contra la mercantilización de la enseñanza, creo que salió Gabriel Albiac en la televisión diciendo que era como luchar contra la ley de la gravedad, porque la ley del valor era ontológicamente constituyente. Y como la ley del valor era ontológicamente constituyente, es una estupidez luchar contra ella. Entonces, en todo caso, habría que inventar aviones para poder volar con la ley de la gravedad. Bueno, este tipo de planteamientos, que luego el que fue director de cuestiones de antagonismo en la CAL, Carlos Prieto del Campo, me parece que se llamaba, escribió una tesis muy gorda sobre la subsunción real del capital, llegaba a exagerar tanto que, de tanto explicar que el capitalismo era constitutivo de todo aspecto social, es decir, que el capitalismo era hasta tal punto capaz de tragárselo todo, se olvidaba que la sociedad capitalista, además de ser capitalista, tiene que seguir siendo sociedad. Y los dispositivos que generan sociedad no coinciden con los dispositivos que generan capitalismo. Precisamente por eso hay un conflicto y por eso precisamente hay resistencia contra el capitalismo. Si no, pues la sociedad no tendría nada que objetar a un capitalismo que la constituiría tan enteramente que incluso el deseo estaría constituido de forma tan capitalista que desearíamos junto con el turbocapitalismo. Lo que el turbocapitalismo desea serían también nuestros deseos, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que insistir en que es necesario protestar. Yo creo que Jorge Alemán lo expresaba muy bien en sus últimas publicaciones, diciendo que no, contra todo delirio constructivista o ontologizante en este sentido, no todo es construcción. O sea, una cosa es que la subjetividad esté construida, que eso es verdad, la subjetividad está construida, y otra cosa es que haya una construcción del sujeto. O sea, porque lo primero es una evidencia política. La subjetividad está construida culturalmente, construida socialmente, construida históricamente y construida desde luego por un modo de producción tan potente como es el capitalismo. Pero lo segundo, la construcción del sujeto, eso es otro tema distinto, eso es un tema ontológico y estructural. O sea, el problema está en que el capitalismo no puede construir el sujeto, porque este se construye por otros procedimientos que están siendo estudiados en otra parte. O sea, aparte de Marx, hace falta un Freud, digámoslo así. Hace falta saber cómo se construye el sujeto y cuáles son los dispositivos que pueden generar algo así como sujeto. Y los dispositivos que generan sujeto, no los dispositivos que generan subjetividad, digámoslo así, en este sentido, utilizando la distinción entre sujeto y subjetividad que utilizaba Jorge Alemán. La subjetividad puede ser construida, pero los dispositivos que generan sujeto, por supuesto que son muy anteriores al capitalismo, por supuesto que siempre han existido, transformados probablemente, vapuleados por los distintos modos de producción históricos que ha habido, pero hay ciertas cosas que se puede decir que arrastramos desde el neolítico, podríamos decir, algo así como que el sujeto, refiriéndose a un ser humano, es algo que tiene que ver con un ser hablante, que habla, que utiliza el lenguaje, pero, porque claro, un ser hablante que habla, que utiliza el lenguaje, podría ser un ángel. Los ángeles hablan, utilizan el lenguaje, o no, eso decía Santo Tomás, no sé. Hablan un lenguaje matemático, es verdad que se diferencian de nosotros en una cosa importante, no utilizan el triangulito, todos son triangulitos en el ser humano y en los ángeles no.
no utilizan el triangulito yo-tú-él, porque claro, los ángeles agotan su especie, no tienen que nombrarse como individuos y por tanto se puede decir que cada especie angélica habla con otra especie angélica agotándola por completo. De tal manera que se puede decir que hablarían en algo parecido al lenguaje matemático, donde el yo-tú-él no cabe, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido decir matemáticas para mí 2 y 2 son 4. Bueno, eso es tanto como ser expulsado de clase de matemáticas porque no es que no tengas idea de matemáticas, es que no sabes ni lo que son las matemáticas, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido introducir opiniones personales o problemas neuróticos en las matemáticas. Precisamente se supone que la matemática debería ser el lenguaje menos neurótico existente, o por lo menos a eso tiende, ¿no? Los ángeles, que no son neuróticos, porque no han nacido por el coño de su madre, podríamos decirlo, porque no tienen sexo, pues hablan, por tanto, una especie de lenguaje matemático, claro. Bueno, pero es que el ser humano es un ser que habla, pero que no nace hablando. Yo siempre insisto mucho en eso. O sea, es que eso es lo que caracteriza al ser humano. Los ángeles nacen hablando, no son creados con lenguaje, pero los seres humanos no. Los seres humanos nacemos, como digo, en otra parte que el lenguaje. Lo siento mucho. Se dice, siempre naces en el lenguaje. Sí, siempre naces en el lenguaje, pero no del lenguaje. No es el lenguaje el que te crea. Lo siento mucho. Hay ciertas exageraciones también a este respecto. Naces por el coño de tu madre. Eso lo decía la Polla Record con mucha sabiduría. La Polla Record decía eso. No le debo nada a Dios ni al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Eso es una gran catástrofe humana. No naces en el lenguaje, naces en el sexo. Naces en el sexo. Y por tanto tienes una infancia que consiste precisamente en incorporarte al lenguaje. Y entonces eso de que tengas que aprender a hablar supone que tienes infancia. Y a partir de ahí, eso que hagas con tu infancia, eso que ocurra en tu infancia, va a pesar como el plomo en todo tu lenguaje adulto. Y precisamente ese es el problema, que el lenguaje adulto va a estar siempre lleno de síntomas que tienen que ver con el hecho de que has tenido que aprender a hablar, de que has pasado muchos años de tu vida, años muy fundamentales, intentando comprender para empezar el triangulito yo-tú-él. Siempre aludo a ese momento en que los niños todavía no lo entienden, cuando le dices, mira, un carrito como el tuyo, y el niño se enfada y dice, no, como el tuyo, no, como el mío. Porque bueno, parece que todavía no se han insertado en ese triangulito, que por supuesto tiene mucho que ver con el triangulito de Típico. Con estas exageraciones pasa un poco lo mismo que con las exageraciones de las filosofías de la historia del siglo XX, que también han sido el cáncer del siglo XX, ¿no? Cuando se ha dicho y se ha repetido 1000 veces eso de que el ser humano no tiene esencia, que no tiene naturaleza, que el ser humano es histórico. Es verdad que cuando lo cuenta Sartre lo cuenta bastante bien, porque Sartre hace muy bien ontología, no se dirá nada, y tiene sentido lo que él dice, perfectamente sentido. Yo soy un gran admirador de Sartre. Pero claro, de ahí deducir sartreanamente algo así, como que el ser humano hasta tal punto no tiene esencia, no tiene naturaleza, no tiene consistencia, no tiene más que historia, pues eso es un disparate científico tan grande como que es sencillamente dejar sin trabajo a los antropólogos. Porque entonces, ¿qué carajo estudian los antropólogos? Joder, con lo jodido que es el antropólogo encima, y tienes que estar ahí haciendo trabajo de campo todo el tiempo lleno de piojos y de tenias de perro en el estómago, estudiando indígenas por aquí y por allá. O sea, no puede ser tanto que el ser humano no tenga naturaleza como para que los antropólogos no tengan nada que estudiar. En ese sentido, por supuesto, fue mucho más sensato Polanyi, articulando ser humano e historia, Polanyi diciendo esto de que el hombre... Yo lo que veo más bien es al revés. El hombre es el mismo a lo largo de la historia, dice Polanyi. A lo largo de la historia todo ha cambiado muchísimo, pero el ser humano no ha cambiado tanto, ¿eh? No ha cambiado tanto. El ser humano sigue siendo más o menos una cosa, efectivamente, que nace del sexo, que aprende a hablar y que al final se pasa toda su vida quitándose piojos, más o menos, los unos a los otros. Es una especie de simio que habla. Es un simio, eso sí, enfermo por el lenguaje, porque el lenguaje reproduce muchas enfermedades. Bueno, y esto es más o menos una constante desde el Neolítico. O sea, y además, bueno, qué tontería. O sea, la historia ha avanzado muchísimo. ¿Cuánto me queda? De eso nada. Pues ese señor ha hablado muchísimo. Yo llevo 10 minutos y él ha hablado media hora. Yo llevo 10 minutos, 12 minutos. Ah, bueno, ya. Aquí tenemos toda la tarde. Bueno, rápidamente. 5 minutos, no, 10 minutos conmigo. Bueno, lo que sí que es verdad es que el capitalismo es el primer... Podríamos decir que como mínimo los antropólogos estudian algo así como un mínimo neolítico
que el ser humano arrastra desde la prehistoria y que ha sido más o menos constante a lo largo de la historia. Y que tiene que ver mucho con eso de insertarte con eso de hablar, pero de hablar en primera persona, como un síntoma fatal de que has nacido del sexo, cosa que efectivamente a los ángeles no les ocurre. Lo que sí que es verdad es que el capitalismo es el primer modo de producción en la historia que se puede decir que ha metido sus manazas ahí, ha interferido ahí, podríamos decir, lo que he llamado, suelo llamar en mis libros, la consistencia neolítica del ser humano, porque bueno, ha convertido al ser humano en una especie de nómada estructural hasta tal punto, que se puede decir que, claro, un ser humano que ya no tiene ni tiempo, ni fuerzas, ni espacio para tener fiestas religiosas, para poder rezar, para poder cantar, para poder danzar, para poder tener ritos, mitos, familia, es decir, lo que es un emprendedor de ciudadanos, podríamos decir, ¿no? El modelo del emprendedor, ¿no? Del emprendedor neoliberal. Bueno, pues eso desde el punto de vista antropológico es verdad que casi ya no es un ser desde el punto de vista antropológico casi ya no es un ser humano, eso es cierto. Es decir, que el capitalismo es el primer modo de evolución que ha metido sus zarpas ahí y ha desestructurado algo así como el mínimo antropológico más elemental. Ahora bien, como decíamos, que decía Jorge, no hay crimen perfecto. Porque si no hubiera crimen perfecto no habría resistencia y es más, tampoco habría sufrimiento, que es quizás lo más grave de todo. Quizás seríamos muy felices, no habría sufrimiento, pero también es verdad que, bueno, pues también perderíamos, pues al perder la capacidad de sufrir, pues también la capacidad de ser libre, como salía en esa famosa novela del mundo feliz de Huxley, ¿no? Termino ya con el último punto de mi resumen, ¿no? Porque en realidad es un resumen, yo creo, del planteamiento de Jorge, ¿no? Lo que sí que hay por parte del psicoanálisis, porque claro, esto de que no hay crimen perfecto es una buena noticia. Hay resistencia, por tanto, y hay sufrimiento, lo cual pues, es una buena noticia relativa, ¿no? Porque sufres, pero bueno, por lo menos sufres por algo, que no te constituye enteramente, ¿no? La mala noticia, que es como siempre dice Jorge, la mala noticia es que en la construcción del sujeto que sufre, resulta que hay goce. O sea, lo malo es que gozamos con lo que nos hace desgraciados, es este el punto nefasto del asunto, ¿no? O sea, el ser humano no solamente está constituido como sujeto según un mínimo antropológico que se podría estudiar entre la antropología y el mundo freudiano, podríamos decir, sino que una de las constataciones que hacemos es que el ser humano es un ser que cuando sufre es capaz de gozar con su sufrimiento, es decir, gozamos con lo que nos hace desgraciados. Yo siempre cito esa frase de Lacan que dice viene a nuestra consulta gente muy desgraciada, pero en eso que les hace desgraciados se satisfacen. ¿Quién es ese sé que se satisface en lo que les hace desgraciados? Eso es la gran pregunta para mí. Eso para mí, yo dije, bueno, Lacan es mi hombre, otra cosa es que luego se le entienda. Pero esa es la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Quién es ese sé que se satisface en eso que les hace desgraciados? Es decir, es algo así como que sí, que al ser humano, bueno, vale, es un ser que sufre y que resiste, pero es que le va la marcha en eso de sufrir, le va la marcha en eso de sufrir. O sea, yo lo suelo resumir con una imagen y ya termino. Imaginemos que el ser humano fuera un simio que se masturba, como todos los simios, pero que el ser humano es un simio que se masturba con el lenguaje. Con el lenguaje. Es decir, que ha inventado una manera de que incluso diciendo lo desgraciado que es, encuentre satisfacción en ello. Ha encontrado una manera de que sencillamente le vale el lenguaje sencillamente para gozar, para masturbarse a lo simio, pero eso sí es un instrumento masturbatorio bastante aparatoso porque llena toda nuestra vida. Cada vez que no hablamos en primera persona hay goce. Eso incluso si estamos diciendo a un psicoanalista que somos muy desgraciados. Ahí hay goce. Parece que te complaces en tu desgracia.
le dice en primer lugar, no quizás el psicoanalista lacaniano, que dice pocas cosas, pero sí cualquier amigo, parece que te complaces en tu desgracia. Y lo que pasa es que la política, el mundo político está hecho de palabras. Los políticos, la política no se puede hacer sin hablar. Entonces, ¿por qué leer a Lacan desde la izquierda? Pues porque, mira, no haces política con ángeles. No haces política con ángeles. Tienes que hacer política con seres humanos y por tanto con simios que van a estarse masturbando en todo lo que dicen y hacen. Y eso es un cisco. Eso ya no es ni siquiera un manicomio, eso es un zoológico. Pero eso ocurre en todos los partidos. Eso ocurre en el PP, ocurre en el PSOE, y ocurre, por supuesto, también en Podemos, porque solamente faltaría, ¿no? Y esta es la advertencia. Y por eso seguimos necesitando del psicoanálisis, yo creo, sobre todo en el mundo político más que en ningún otro sitio. Como ya no puedo hablar más, pues me callo.